Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar sobre una de las teorías de aprendizaje más importantes de los últimos tiempos. Esta es el aprendizaje significativo. Para hablar sobre el aprendizaje significativo, voy a hablarles un poco sobre David Paul Ausubel, que fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año de 1918 y llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. ¿A qué me refiero con psicología constructivista? Pues la esencia de esta corriente es que el individuo mismo es su propia construcción, que se va produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio ambiente, es decir, una construcción de la persona misma. Bueno, como tal, Ausubel ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene ya el alumno. Es decir, que el primer paso en la tarea de enseñar debía ser averiguar lo que ya sabe el estudiante para así conocer la lógica que hay detrás de su modo de pensar y actuar. De este modo, para Ausubel, la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene, en lugar de imponerle un temario que debe ser memorizado. La educación no podía ser una transmisión de datos unilateral. Bueno, y ya hablando sobre el aprendizaje significativo, la idea con la que trabajó Ausubel es la siguiente. El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores. No porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso, el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último a la vez se ve reconfigurado por el primero. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y completos. Ausubel nos habla mucho de una teoría de asimilación, que permite entender el pilar fundamental del aprendizaje significativo, cómo los nuevos conocimientos se integran en los viejos. La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una le sirve como expansión a la otra. Pero el proceso de aprendizaje significativo no termina ahí. Al principio, cada vez que se requiera recordar la información nueva, se podrá hacer como si ésta fuese una entidad separada del marco cognitivo más general en el que se encuentra integrada. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos contenidos se funden en uno solo. Para entender mejor el concepto de aprendizaje significativo del que nos habla David Ausubel, puede ayudar a saber en qué consiste su versión opuesta. El aprendizaje mecánico, también conocido como aprendizaje memorístico, se trata de un concepto muy vinculado al aprendizaje pasivo, que muchas veces se produce incluso de manera no intencionada a causa de la simple exposición a conceptos repetidos que van dejando su marca en nuestro cerebro. En el aprendizaje memorístico, los nuevos contenidos se van acumulando en la memoria sin quedar vinculados a los viejos conocimientos por medio de la significación. Esta clase de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo no solo porque no ayude a expandir el conocimiento real, sino porque además la nueva información es volátil y fácil de olvidar. Sin embargo, el aprendizaje mecánico no es inútil del todo, sino que tiene cierto sentido en ciertas etapas de desarrollo para aprender ciertos datos. Sin embargo, es insuficiente para llegar a generar conocimiento complejo y elaborado. Existen diferentes tipos de aprendizaje significativo y Ausubel nos divide en 3 clases de aprendizaje: aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones.
En el aprendizaje de representaciones, se trata de la forma más básica del aprendizaje. En ella, la persona otorga significado a símbolos asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hacen referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. El aprendizaje de conceptos es muy parecido al anterior y se apoya en él para existir, de modo que ambos se complementan y encajan entre sí. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. En el aprendizaje de conceptos, en vez de asociarse un símbolo a un objeto concreto y objetivo, se relaciona con una idea abstracta, algo que en la mayoría de los casos tiene un significado muy personal, accesible solo a partir de nuestras propias experiencias personales, algo que hemos vivido nosotros y nadie más. El aprendizaje de proposiciones surge de la combinación lógica de conceptos. Por eso, constituye la forma de aprendizaje significativo más elaborada, y a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas. Como es un tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzos, se realiza de manera voluntaria y consciente. Por supuesto, se sirve de las dos anteriores para generar un aprendizaje significativo. Con el propósito de entender mejor qué es el aprendizaje significativo, Ausubel postuló 4 principios. 1. Diferenciación progresiva. 2. Reconciliación integradora. 3. Organización secuencial. Y 4. Consolidación. Si lo que queremos es que las aulas dejen de ser las mismas de siempre, y si lo que pretendemos es que nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes significativos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como profesores? Si bien no depende de nosotros, pues la decisión de aprender significativamente es de quien aprende, está claro que una gran parte de esta responsabilidad es nuestra. A manera de conclusión, me gustaría mencionar los siguientes principios. Aprender que aprendemos a partir de lo que ya sabemos. Aprender y enseñar preguntas en lugar de respuestas. Aprender a partir de distintos materiales educativos. Aprender que somos perceptores y representadores del mundo. Aprender que el lenguaje está totalmente involucrado en todos los intentos humanos de percibir la realidad. Aprender que el significado está en las personas, no en las palabras. Aprender a desaprender y a no usar los conceptos y las estrategias irrelevantes en nuestra vida. Aprender que las preguntas son instrumentos de percepción y que las definiciones y las metáforas son instrumentos para pensar. Aprender a partir de diferentes estrategias de enseñanza. Y aprender que simplemente repetir la narrativa de otra persona no estimula la comprensión.